La destilación es una operación en la cual se desea separar mediante la vaporización y la condensación de diferentes componentes de los líquidos, ya sea sólidos disueltos en un líquido o gases licuados en una mezcla, aprovechando los diferentes puntos de ebullición de cada componente de una mezcla. La aplicación de la destilación se usa para separar los materiales volátiles de los no volátiles, y en la evaporación y el secado normalmente el objetivo es obtener el material menos volátil. Generalmente se desecha el que es más volátil. Sin embargo, la finalidad, como lo habíamos dicho, es obtener el componente más volátil en su forma más pura. La ley de Raoult nos dice que la mezcla simple entre dos componentes, la volatilidad de cada uno de estos se ve perturbada por la presencia del otro. En este caso, el punto de ebullición de una mezcla al 50% estaría a la mitad del camino entre los puntos de ebullición de las sustancias puras y el grado de separación producido por estas. Esta ley solo aplica a lo que son líquidos muy similares en su estructura, como lo es el benceno y el tolueno. En la mayoría de los casos se producen amplias desviaciones de lo que es esta ley. Si un componente solo es ligeramente soluble en el otro, su volatilidad aumenta anormalmente. Tenemos como ejemplo que en una disolución de alcohol muy concentrada la desviación es aún mayor, que la destilación del alcohol a un 99% produce un vapor del 99% de alcohol. Por esta razón el alcohol no se puede destilar a un porcentaje mayor al 97%. Bueno, ahora vamos a ver los tipos de destilación. Existen varios. El primero es la destilación simple. Esta se usa para separar líquidos con puntos de ebullición inferiores a los 150 grados Celsius a una presión atmosférica y con impurezas no volátiles u otros líquidos que presenten una diferencia de 25 grados Celsius del primero. O sea, tienen que tener puntos de ebullición muy lejanos el uno con el otro para poder separarlos con una destilación de este tipo. Aquí tenemos un esquema de una destilación en laboratorio. Aquí podemos ver la mezcla, está en un matraz, le aplicamos calor y de esta manera vamos a llevar al punto de ebullición a uno de los líquidos que queremos separar. Esto se debe de controlar la temperatura con un termómetro, porque si nos llegáramos a pasar, el líquido que queremos separar que sale aquí hacia el condensador, pues se mezclaría nuevamente. Aquí tenemos un condensador y se le aplica un líquido refrigerante que va a enfriar para precisamente condensar el destilado que vamos a atrapar en otro matraz. Y vamos a ver un ejemplo de destilación simple. Se desea destilar una alimentación en un líquido saturado de 200 moles por hora que contiene 42% de etano y 58% de etilbenceno para obtener un destilado de 97% de etano y que el residuo contenga solamente 3% de ese mismo componente. Este tipo de destilaciones se hacen en columnas de destilación y... ¿puedes abrir el Excel, por favor? Lo primero que tenemos que hacer es establecer nuestras entradas y salidas. Tenemos la salida, el de nuestro destilado y el residuo. Entonces, pues le aplicamos calor y nuestra mezcla, que contiene heptano al 42% y benceno al 58%. Esto es un flujo de 200 mol por hora. Entonces, para tener nuestros flujos, vamos a hacer un balance, que está en la hoja 2.
en el flujo 1 la composición de heptano que existe es igual a la composición de heptano en el flujo 2 más la composición de heptano en el flujo 3. Y para el etilbenceno tenemos que la composición de etilbenceno en el flujo 1 es igual a la composición en el flujo 2 más la composición en el flujo 3. Entonces, despejamos F3 de la ecuación del heptano. Esto quedaría que el flujo 3 es igual a la composición del heptano por el flujo 1 menos, en el flujo 1 por el flujo 1 menos la composición del heptano en el flujo 2 por el flujo 2 sobre la composición del heptano en el flujo 3. Y esto nos va a servir porque después vamos a sustituir en el flujo 3, sustituimos en el balance general y despejamos F2. Y entonces obtenemos que el flujo 1 por la composición de heptano en el flujo 3 menos el flujo 1 por la composición de heptano en el flujo 1 sobre la composición de heptano en el flujo 3 menos la composición de heptano en el flujo 2 es igual al flujo 2. Y eso nos sirve para que nuestro flujo, ¿puedes ponerlo por favor? Pues esto sirve para calcular nuestro flujo 2 y así poder saber el primer flujo. Y para el tercer flujo hacemos lo mismo. ¿Puedes ponerlo por favor? Tenemos que en F3 vamos a sustituir F2 y entonces tenemos que el flujo 1 por la composición de benceno en el flujo 1 menos el flujo 2 por la composición de benceno en el flujo 2 entre la composición de benceno en el flujo 3 es igual al flujo 3. Entonces, pues, esto se sustituye aquí y entonces así podemos obtener nuestros dos flujos. Y como tenemos establecido que, por ejemplo, tenemos un 42% de heptano y de benceno, obviamente ya aquí sabemos qué flujos debemos de tener y así podemos resolver nuestro problema. Ahora, el problema nos pide un 97% de heptano en el destilado, que es el flujo 2. Entonces, eso equivale a 78 mol por hora de heptano. Y entonces, aquí agregamos un marcador para saber que cuando estamos a 78, o sea, 97%, es morado. Si eso llegara a cambiar, si es menor, cambia amarillo, y si es mayor, cambia azul, porque eso quiere decir que estamos teniendo filtraciones en nuestro destilado, lo cual pues obviamente nos haría tener pérdidas monetarias. Y eso quiere decir que estamos perdiendo en el residuo, porque todo lo que entra tiene que salir. Bueno, otro tipo de destilado es la destilación fraccionada. En esta se usa para separar componentes líquidos que difieren en menos de 25 grados del punto de ebullición. Cada uno de esos componentes se separa, se denomina fracciones. Esto se ocupa cuando tenemos un compuesto con dos o más de dos sustancias que lo componen y con puntos de ebullición muy cercanos. Por eso tiene que hacer poco a poco para empezar a tener los destilados de cada uno. Cada uno de esos destilados se llama fracción. Aquí tenemos el ejemplo de la destilación, donde es como el pasado, donde igual tenemos la solución y a partir de diferentes puntos de ebullición empezamos a tener subproductos A y B, que ya son las diferentes fracciones, para obtener que pueden ser utilizados si se requieren o ponerlos como residuos también, porque podría ser que al final no requeríamos el destilado 3 o cualquiera de los primeros dos. Un ejemplo de esto es el ejemplo 2. Se desea obtener un producto puro de una mezcla de alcohol-agua mediante una destilación agregando benceno a la solución de alimentación para formar un isótopo de benceno-agua cuyo punto de ebullición es menor al isótopo alcohol-agua. Se requiere producir 1000 kilogramos por hora
de alcohol, agua puro, destilado, una mezcla que contiene 60% de agua, 40% de alcohol. Si la composición del destilado es 75% de benceno y 24% de agua, y al resto sería alcohol, ¿cuánto benceno se debe agregar para obtener esa balance? La 5. Muy bien, aquí tenemos ya la hoja de desarrollo. Aquí tenemos